empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal amigos de la biblioteca de Shlomo? Espero que estén pasando un día sumamente espectacular. Bienvenidos a esta noche de misterio, o quizás a este día de misterio, donde quiera que nos estés sintonizando y la hora que te estés disponiendo a escuchar este audio completamente en vivo, o quizás lo estés escuchando y lo hayas descargado en nuestra página directamente en Spreaker.com /diagonal de Ser to Ser. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de una temática muy interesante. Vamos a platicar sobre un templo mítico que se llama el Templo del Sol de Konark. Es una antigua maravilla, es una de las 7 maravillas del mundo, un templo místico. Vamos a platicar sobre dónde está situado, por qué es tan importante este templo, y quizás podamos abordar este portal dimensional hacia otras dimensiones. Nuestro segundo tema va a ser sobre las leyes universales o las leyes de la creación, leyes que rigen básicamente a la creación. Pero más adelante también vamos a hablar sobre estas leyes universales, cómo nos influencian, cómo se maneja el cosmos y cómo se maneja seres, quizás seres de otras dimensiones estén jugando con las leyes. Bueno, como decía un gran científico hace algunos días, un científico japonés, decía: nada es casualidad, hay leyes universales, pero también hay seres de muy alto rango que probablemente estén jugando con tu destino. Y bueno, quiero también aprovechar para saludar a todos los amigos de Spreaker.com. Búscanos bajo Ser. Ahí puedes encontrar todo nuestro contenido y bajar directamente este audio en alta definición, un sonido impresionante. Y también podrás escucharnos en YouTube bajo Ser to Ser. Ahí síguenos en YouTube, búscanos en YouTube, y ahí podrás encontrar más de nuestro contenido, nuestro trabajo de investigación. También queremos agradecer a los amigos de Código Oculto que nos hacen el favor de aportarnos esta gran información súper valiosa. Y bueno, también quiero agradecer a todos los amigos de YouTube, a todos los amigos de Facebook Live que en estos precisos momentos se estén conectando, o quizás nos estén regalando un like, o quizás todavía no saben que estamos aquí completamente en vivo, en sintonía con los amigos de YouTube, con los amigos de Spreaker, con los amigos de Facebook Live, Twitter, y bueno, ¿qué más puedo decir? Diferentes redes sociales.
bueno, antes de comenzar nuestro programa, quiero agradecerte por tu sintonía, por estar ahí presente, por cada sábado vamos a estar literalmente transmitiendo nuestro programa y vamos a estar llevando un contenido de calidad en donde juntos vamos a literalmente a desvelar el misterio, antropología, historia, eh, antiguas civilizaciones. Hay mucho, mucho, mucho que hablar. Y bueno, pues para mí es un privilegio estar contigo, estar charlando sobre estas temáticas. Y bueno, antes de continuar, también quiero agradecer a todos los amigos de Spreaker. Y bueno, continuamos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un lugar mítico, como ya lo escuchaste al principio, el legendario Templo del Sol de Konark, una antigua maravilla del mundo. Quizás nunca hayas escuchado este templo, o quizás ya lo hayas escuchado y quizás no te acuerdes, o quizás sí. Bueno, cualquiera que sea la situación, ya hoy vamos a hablar sobre este templo, el Templo del Sol de Konark, también llamado como Pagona Negra o Templo del Sol. Es un templo hindú ubicado en la localidad de Konark. Literalmente está en la India, pero también se dice que es un portal dimensional en el estado de Orissa, India Oriental. El complejo del templo se construyó en la forma de un carro gigantesco, adornado con ruedas de piedra, pilares y paredes de piedra maciza y elaboradamente talladas. Una parte importante de la estructura ahora está en ruinas. Y bueno, pues dedicado a Surya, dios del sol, es uno de los edificios más importantes del país por su arquitectura y barrorelieves que decoran sus paredes con un tema fundamentalmente erótico. Así como lo escuchaste, sus paredes desvelan secretos de la energía más fuerte que el ser humano puede tener. La energía más fuerte, una de las energías más fuertes del ser humano, aparte del amor, es la sexual, ya que la energía sexual es lo que literalmente ha metido en muchos problemas al ser humano a través de la historia. Las grandes guerras, las grandes civilizaciones siempre tuvieron problemas con el aspecto sexual, ya que podemos hablar de Sodoma y Gomorra, podemos hablar de hoy en la actualidad Las Vegas, ¿no? Uno de los mayores problemas que trata de controlar la ciudad de Las Vegas es el aspecto sexual, y hay muchas ciudades más como Dubai. Justamente el día de hoy estaba mirando que en Arabia Saudita están trabajando arduamente por aprobar una ley en donde puedan hombres ya mayores casarse con una niña de 8 años. Es completamente vergonzoso, es completamente desagradable, es completamente aberrante, yo lo diría así, pero realmente es la energía sexual la cual siempre el ser humano tiene conflicto. Y no es de que la energía sexual sea mala o sea buena, simplemente cuando esa parte del ser humano está desbalanceada, o de repente esa parte se llega a mirar desde un punto, desde un ego muy elevado, imagínate qué puede causar, ¿no? Y bueno, pues estas son las místicas paredes que envuelve este enigmático templo. Fue construido a mediados del siglo VII en el llamado estilo de Orissa y abandonado desde el siglo XVI. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. El nombre de Konark deriva de la combinación de las palabras sánscritas Kona,
esquina o ángulo, y arc, el sol. El ángulo del sol o la esquina del sol, la esquina de la energía solar, por decirlo así. Si lo poníamos así, en referencia al templo dedicado al dios Sol, Surya. Y bueno, si vamos a hablar de las dedicaciones a los diferentes templos, quiero hablar muy específicamente. Hay templos que son dedicados, como el templo de Júpiter, es completamente dedicado a la luna, ¿sí? Es completamente dedicado a la energía femenina, pero los templos que son dedicados al sol representan la energía masculina. Y bueno, hoy en día mucha gente no sabe, pero las primeras iglesias que construyó la Iglesia Católica, que construyó pues el cristianismo, ¿verdad? Pongámoslo así, con mucho respeto a todos los hermanos cristianos y católicos. A mí se me hacía muy interesante esta parte. Cuando fui una vez a acompañar a una amiga, me invitó a un lugar en el centro de Los Ángeles, a una iglesia, a la catedral, una catedral que está a la orilla de la carretera o del freeway, como lo llaman aquí en Estados Unidos, y es un templo bastante enorme, es bastante grande, y es impresionante la arquitectura, toda la simbología que conlleva, y literalmente ese templo guarda ciertas simbologías que quiere decir que está dedicada al dios solar, ya que esa idea no es muy nueva, simplemente se empezó a desarrollar en nuestra era moderna, llamémoslo así, unos 1500 años atrás, 1400 años atrás, con los templarios, que empezaron de cierta forma a traer una influencia solar a sus deidades solares, igual que Egipto, la mayor parte de las deidades de Egipto eran solares. Y bueno, pues esto lo podemos ver hoy en día en las catedrales, que están dedicadas al dios solar, a la luz, de cierta forma. Por eso es que cuando alguien va, o cuando tengas la oportunidad de ir a una catedral, vas a ver los despliegues de vidrio. Eso es para, de cierta forma, cada color simboliza una energía, ya que nosotros como seres humanos tenemos campos energéticos, que los hermanos de Reiki ya saben que los chakras, ¿no? Y bueno, pues como decía anteriormente, una de las energías más poderosas que el ser humano puede tener es la energía sexual y la energía... cuando la energía sexual está desbalanceada, pues la persona se vuelve completamente violenta. Y bueno, pues esta es simplemente una aportación. Continuando con nuestro tema, la leyenda de la creación del templo, extremadamente interesante. Vamos a hablar sobre la leyenda de la creación de este templo. ¿Qué es lo que lo hace tan interesante? ¿Qué es lo que lo hace tan mítico? Y quiero que por un instante te imagines este templo como tú lo quieras ver. Un templo completamente de piedra, un templo bastante antiguo. Según la leyenda del príncipe Samba, hijo de Krishna y Hambati, había ridiculizado el sabio volador Narada, un santo de aspecto horrible. Este último tomó su venganza al decirle a Samba de un lugar en el río donde muchas mujeres se bañaban despojadas de sus saris, túnicas y dus. Y mientras el joven disfrutaba del espectáculo, Krishna advirtió por Narada y descubrió como su hijo miraba a sus madres. 16,108 esposas de Krishna mientras se bañaban. Esta es la leyenda, esta es la leyenda de este templo.
Furioso, el dios castigó a su hijo inculcándole lepra. Más tarde, Samba le mostró que Narada lo había manipulado, pero Krishna ya no podía eliminar su maldición. Estamos hablando de la maldición de un padre sobre su hijo, ¿sí? Que cae en una mentira, en una manipulación. Esto me recuerda a la historia similar de Abraham, ¿verdad? De Abraham y su hijo, de Isaac y Jacob, ¿no? Historias muy relacionadas, muy conectadas entre sí. Y bueno, luego el joven viajó para ser Surya, el dios que cura todas las enfermedades, particularmente la de la piel, y descubrió al norte de Puri una imagen del dios del sol sentada en una flor de loto. Estas son las leyendas, esto es lo que envuelve este templo, su misticismo de cierta forma. En el agradecimiento erigió un templo. El primero se construyó en sitio de Konark. Parece que esta leyenda es transportación local de otra leyenda que dice que estos eventos legendarios habrían sucedido donde también hay un templo de Surya, el antiguo Mula Sabu, actual Multan en Pakistán, junto al río Chandrabanga, o llamado Chenab, afluente del río Indo de Punjab. Cuando el sitio Konark, Orissa, se convirtió en un importante centro de veneración de Surya, la leyenda fue reubicada aquí para legitimar el lugar. En el increíble templo del sol, las estructuras de los templos están orientadas en dirección de oeste a la dirección del camino solar. El templo principal es un carro tirado por caballos y con 24 ruedas. Curiosamente, las ruedas del templo son relojes del sol que pueden utilizar para calcular el tiempo con precisión hasta un minuto. Imagínate 3000 años atrás aproximadamente fue construido este templo. E imagínate que estas personas en aquella época no tenían el acceso a una calculadora, a una computadora, no tenían el acceso a nada de la tecnología que hoy tenemos hoy en día. Con poca tecnología, entre comillas, ¿verdad?, pudieron construir este templo y calcular exactamente los minutos y los segundos en el cual tenían que construirlo a cierta distancia, a manera de poder calcular y poder atrapar la luz del sol. Sabían exactamente a qué hora era el amanecer y el atardecer, por milésimas de segundos. Sabían muy bien cómo trabajaba el tiempo. Sabían muy bien cómo era la relatividad del tiempo. Sabían muy bien la alineación de los planetas. Sabían muy bien las constelaciones. Sabían muy bien la distancia de una estrella a otra estrella. Sabían muy bien la distancia de la Tierra hacia el Sol. ¿Cómo era posible que estas personas, 2500 a 3000 años atrás, pudieran saber detalladamente cuál era la distancia del templo del Sol hacia la distancia hacia el Sol? Literalmente de un punto céntrico de la Tierra hacia el punto céntrico del Sol. ¿Cómo era posible que estas personas pudieran tener tales conocimientos? Quizás la leyenda cuenta que unos dioses construyeron estos templos y que fueron inspirados por ellos mismos. Quizás la realidad o la ficción atraviesa
realmente la realidad en la que estamos viviendo? Mirando hacia atrás en la historia, encontramos que puede haber existido un templo solar en la región anterior a la actual que data en el siglo IV o anterior, según Bhaviska Purana y Samba Purana. Puede haber 3 templos del sol: Mundira, posiblemente Konar, Kalipriya, Matuya y Multad. Según Madana Panji, una crónica del templo de Janak Puri, Odisha, India, había otro templo en la región. Fue construido por un Pundara Kesari. Pudo haber sido Pranjaya, el gobernante del siglo VII de la dinastía Sobanatsi. Y bueno, hay nombres completamente raros. Hay nombres completamente casi difíciles de pronunciar a las lenguas del latín, del español, ¿verdad? Estos nombres son de jerarquías que gobernaron en la historia de la India. Y se dice que probablemente haya más templos con un cálculo muy preciso, con un cálculo completamente con escritos que guardan la distancia de la Tierra hacia el Sol. ¿Realmente fueron construidos por personas comunes? Esta es la pregunta. Hoy en día la ciencia, la antropología, la historia, no se pregunta cómo estos personajes sin tecnología, sin maquinaria especial, pudieron haber construido grandes templos en honor a sus dioses. ¿Cómo es posible que personas que todavía no salían de la edad de piedra, con una piedra como cincel, como utensilio, pudieron haber construido un templo de esta magnitud, o templos de estas magnitudes, en honor a sus dioses? Y ya que las leyendas cuentan de que los dioses mismos fueron los que bajaron y construyeron estas emblemáticas estructuras que se encuentran alrededor del mundo. Ya vemos la pirámide de Giza, ya vemos el templo de Machu Picchu, un lugar completamente aislado, un lugar que sería casi imposible, o más bien sería imposible poder llegar con maquinaria pesada y hacer cortes tan finos con una navaja de diamante. ¿Cómo estas personas pudieron haber cargado esas rocas y haber cortado muy finamente, a precisión, y poder haber calculado la distancia de la Tierra al Sol, y poder haber calculado el momento en el que el Sol se pone al horizonte? Esta es la pregunta que te dejo. ¿Tú crees que fueron influidos por energías, digámoslo, de otra dimensión, o simplemente fueron ayudados por tecnología demasiado avanzada que hasta hoy en día no se explica la ciencia cómo estas personas pudieron hacer cortes con tal precisión y haber cargado rocas hasta de 1 tonelada a 2 toneladas, 3 toneladas de peso, y haberlas unido perfectamente una por una, sin maquinaria especial, sin el conocimiento especial, sin la ingeniería que hoy en día tenemos? Esta es la pregunta. ¿Tú crees que hayan sido ellos, o hayan sido gigantes, o hayan sido otras influencias que probablemente sean de otra dimensión? Esta es la pregunta. ¿Tú qué piensas al respecto?
Me gustaría saber tu comentario. ¿O realmente no crees que ellos lo hayan construido? ¿O que simplemente sea ciencia ficción? Y la pregunta es, ¿cómo es que ellos construyeron grandes templos en honor o inspiración por sus dioses sin la tecnología que hoy tenemos? Esta es la pregunta que te dejo para ti. Y bueno, continuando con nuestra temática, vamos a hablar sobre las leyes universales, sobre las leyes de la creación. Son leyes que rigen el universo, que rigen a cualquier ser humano. Y bueno, continuando con nuestro tema, a través del tiempo, a través de la historia, ha habido leyes universales, leyes que rigen a cualquier ser humano sin importar su estado económico, su estatus social, sin importar su color, sin importar su filosofía, sin importar cuál sea su pensamiento, sin importar su religión, sin importar si cree o no cree. Estas leyes literalmente siempre han existido y son leyes universales, como la ley de la gravedad. Si tú avientas algún objeto hacia arriba, muy seguro que va a caer. Quizás no en el mismo lugar, pero quizás en otro lugar. Son leyes que literalmente rigen la física. Y el día de hoy vamos a hablar sobre dos de esas leyes. Es por medio de estas leyes cósmicas fundamentales como el adepto logra alcanzar estados de mayor evolución y desenvolvimiento por ellas. Conoceremos toda la verdad del universo y lograremos igualmente elevarnos hacia el mundo mental superior, para la cual están dadas todas las condiciones, ya que la humanidad en su gran mayoría se encuentra preparada para recibir estas enseñanzas, lo cual es normal dado que no estamos adentrados en la área de Acuario. Literalmente, como hemos estado hablando en otros programas sobre la era de Acuario, una era donde el ser humano literalmente va a experimentar un nivel de conciencia muy elevado, sin importar, como lo dije, tu raza, tu color, tu credo, tu religión, tu forma de pensar. A todos nos va a afectar, porque son leyes universales. Y hoy en día lo estamos viendo con los acontecimientos que están pasando. Hay personas que literalmente están empezando a hacer cosas completamente desagradables, completamente inaceptables ante la sociedad. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿No te has preguntado qué es lo que influye a esto? ¿Será que estamos en el principio y en el fin de una era? ¿O ya entramos a una era y no nos hemos dado cuenta? Bueno, los principios de la verdad 7, pero en esencia solo uno, ya que están íntimamente interrelacionados y dependiendo los unos de los otros en forma armónica. Quien logre comprenderlos poseerá la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo, como el templo del sol, el templo lunar, el templo de Salomón, el templo
que el maestro Jesús, el maestro Yeshua, hablaba y decía: el templo del corazón, el templo de la conciencia, el templo interno, ese templo que nada ni nadie puede destruir. Estamos hablando de ese templo, no un templo físico, sino un templo interno. Se abrirán totalmente las puertas del templo interno. Estos principios universales son el principio del mentalismo, que dice: todo es mente, el universo es mental. Luego sigue el principio de correspondencia, que nos dice: como es arriba, es abajo. Ya el maestro Jesús, el maestro Yeshua, decía: el reino de los cielos se asimila, ¿sí? El reino de los cielos es muy similar al reino de abajo. Como es arriba, es abajo. Posteriormente encontramos el principio de vibración, que dice: todo vibra, nada es quieto, todo se mueve, hasta la piedra más tosca está en constante movimiento. Luego viene el principio de la polaridad, que nos dice: todo tiene su parte opuesta. Igualmente encontramos las dos leyes de la causación, que son el principio del ritmo, que nos dice: todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso, y el principio de causa y efecto, lo cual nos indica que toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene su causa. Y por último encontramos el principio de generación, el cual expresa que todo tiene su principio masculino y femenino. Todo tiene dos polos, el positivo y el negativo, y que ninguno de ellos puede existir sin dejar de existir el otro. Por eso es que la guerra entre el bien y el mal simplemente están tratando de encontrar el equilibrio en el universo, ¿sí? Para que exista la luz tiene que existir la oscuridad, y para que exista la oscuridad tiene que existir la luz. Ya lo vemos en el principio de ese gran libro maravilloso llamado la Biblia, o que los hermanos hasídicos le llaman la Torah, la instrucción, que dice en Génesis, la cual el libro, la forma correcta del nombre del libro sería Bereshit. No es en el principio, sino en los orígenes, es la traducción adecuada, en los orígenes. Y dice que en el principio todo era oscuridad, y dice que la luz salió de en medio de la oscuridad. Y bueno, por eso es que una de las dos tienen que existir, las dos. Para que pueda existir la luz, tiene que existir la oscuridad. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar solamente de dos leyes principales. La ley del mentalismo. ¿Qué es esta ley del mentalismo? ¿Qué es la mente? ¿Qué tiene que ver esta ley del mentalismo con el principio de la creación? Pues mucho. Ya que aquí hay un punto muy interesante que dice: la palabra Génesis en hebreo quiere decir Bereshit, y la palabra Bereshit se deriva de dos puntos muy interesantes. Aquí quiere decir la traducción adecuada, del hebreo al español, quiere decir en los orígenes. El Dios, por decirlo así, él le llama Dios, por decirlo así, él creó, en el principio creó todo en su mente. Cuando tú creas algo o cuando tú quieres algo,
donde se empieza a formar. Es como un óvulo y un espermatozoide. Son dos pensamientos opuestos, se juntan y se forma un pensamiento abstracto, un pensamiento real, como la ley del mentalismo. Se forma un pensamiento y se empieza a crear primero en la mente, ¿sí? Ya que la mente es todo un universo, es infinita, la mente es infinita, no conoce fin ni principio, siempre ha existido. Y bueno, la ley del mentalismo se basa en un aforismo que dice: todo es mente. El universo es una creación mental. Sí, el universo es una creación mental. El universo en que vivimos es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, nuestra esencia, nuestro yo. Todo lo que existe es producto de la mente divina, una mente superior, una mente muy elevada, una mente que empezó a crear de la nada, se empezó a formar la idea de crear universos paralelos, criaturas paralelas, una tierra, agua, plantas, un ecosistema, incluyendo, digamos, si habláramos de la ley de Darwin, en algún momento esta ley del mentalismo encaja muy bien con la ley de Darwin, aunque la ley de Darwin niega la existencia de una mente superior. Sin importar eso, en algún momento se empieza a crear el mundo de las bacterias, y se empieza a crear desde el mundo de las bacterias, se empieza a crear el ecosistema. Pero en algún momento esa bacteria se formó en la mente de alguien. Y bueno, ya lo habíamos hablado en un programa anterior sobre el ADN, sobre dos científicos muy prestigiosos en Europa, los dos radicando en Europa, nunca se habían visto en la vida, empezaron a estudiar sobre el ADN. Y esta ley tiene que ver con esto que te voy a platicar. Estos dos científicos empezaron a investigar sobre los cromosomas, sobre el ADN, y se dieron cuenta que el ser humano no tiene 2 cromosomas, sino tiene 12. Son 10 los oficiales, pero de 10 de esos son 2 más. Y eso tiene que ver con el árbol de las vidas, con lo que le llaman la Cábala, con las Sefirot, que son 12. De hecho son 13. Pero bueno, ese es otro tema. Ellos se dieron cuenta y llegaron a una conclusión bajo muchos años de estudio y de investigación seria, y dejaron a la comunidad científica con boca abierta, porque ellos dijeron que el ADN, hay una mente superior que supera todas las mentes o toda la creación, que literalmente esa mente o esas mentes apagaron los 10 cromosomas del ser humano. O sea que una mente superior ha creado el universo en el que vivimos, pero toda esa creación empezó en la mente de alguien superior, llamémoslo Dios, Jehová, Yahweh, Elohim, Elohai, no sé cómo tú lo llames, pero hay una mente superior a todas las que podemos pensar. Todo lo que existe es producto de la mente divina, y toda la manifestación captada o no por nuestros sentidos físicos es esencia mental. Dicen los diferentes textos bíblicos que Dios, el Eterno,
creó al hombre a su imagen y semejanza. Esta semejanza o imagen divina proviene del fluido mental del cual formamos parte. Es por ello que como hijos del Eterno o de esa mente superior de Dios, de Yahweh, del Eterno, del Elohim, del Elohai, creamos del universo, de la luz, creamos con nuestra propia mente todo lo que nos rodea en el mundo físico o en los planos de la cuarta dimensión. Toda la creación es traída por la mente humana a este plano físico, pero como el hombre está dotado del libre albedrío, este le permite usar la mente para el bien y para el mal. Cada pensamiento tiene forma y color, puede ser visto por nuestros propios ojos en el plano astral o plano parapsíquico. Por ello se dice que la mente es matriz del cosmos y es pilar de quien aspira a la maestría. Cuando hablamos de la maestría, estamos hablando de quien aspira a tener un nivel de conciencia mucho más elevado. Ya lo hemos visto en diferentes pasajes de la historia de la humanidad. Han venido y se han manifestado diferentes personajes que siempre, todos esos personajes que han trascendido en los 5 continentes del globo terráqueo, su mensaje es el mismo: la conciencia. Si hablamos de Buda, hablaba del estar en el aquí y el ahora. Ese era su mensaje: simplemente vivir el aquí y el ahora. No hablaba de religión, no hablaba de que lo adoraran, nada de eso. Simplemente hablaba de eso. Si lo hablamos con Akenatón, otro personaje que existió en el antiguo Egipto, que tuvo problemas con la política egipcia, que se rebeló, ¿sí?, ante la política egipcia, ante la corrupción de aquella época. Su mensaje era un mensaje de paz, de obedecer a una mente superior, de obedecer a Dios, de hacer lo justo, de amar al prójimo. Si lo vemos con Moisés, habla de las tablas de la ley. Si lo vemos con los aztecas, antes de que se entrara la corrupción, hablaban de paz y armonía. Si lo vemos con el gran maestro Jesús, Yeshua, hablaba de que ames a tu prójimo como a ti mismo, y también te hablaba de que vivieras en el aquí y el ahora, con pequeñas parábolas, como decía: mira las aves del cielo, no te afanes por el mañana, simplemente vive este tiempo presente por lo que es lo único real, vive en la ley del mentalismo. Y bueno, lo vemos con diferentes personajes que literalmente han impactado a la humanidad. Y bueno, toda creación es traída por la mente humana en este plano físico. El temor y la duda son energías concentradas, por lo tanto se manifiestan instantáneamente en el momento en que creamos con la mente. El hombre con su mente vive creando temores: temor a perder el trabajo, temor a que le roben, temor al engaño, así como pensamientos de desgracia y preocupación. Debemos aprender a controlar nuestra mente, ya que por medio de ella construimos nuestro mundo, el cual no puede ser diferente de nuestra forma de pensar. Es por ello que se dice que todo en el mundo es una apariencia, y la apariencia solo vive de acuerdo al pensamiento,
que estamos emitiendo desde nuestra mente. Podemos crear cosas buenas o malas, pero si vemos que estamos creando cosas malas, podemos utilizar el mismo principio del mentalismo para cambiar la situación. Lógicamente, esto va a ser algo fácil, puesto que llevamos casi toda una vida creando no puedo, o mi mala memoria, o mi mal sueldo, y muchas otras afirmaciones negativas. Con ello lo que estamos haciendo es crear y alimentar energéticamente esa condición a nivel de nuestro subconsciente, el cual opera de forma muy distinta y similar a una computadora o una grabadora, la que al ser activa en forma consciente o inconsciente se encarga de manifestar aquello que hemos creado. Y si esto lo alimentamos constantemente, ya sea por lo que escuchamos, lo hablamos o lo pensamos, o por medio de terceros que lo piensen o manifiesten con respecto a nosotros, va penetrando en nuestro subconsciente y sufre un proceso de inteligencia artificial de esta forma, y puede quedar tan grabado que pasa a nuestras esferas mentales, formando allí una autoimagen, cristalización mental que nos puede acompañar en muchas vidas. Sin embargo, con una constante vigilancia de nuestra mente y el uso controlado de la misma, y por medio de la afirmación constante y consciente de aquello que anule lo negativo, podemos ir limpiando nuestro mundo mental. La importancia que los primeros segundos o los primeros minutos que tú hagas al despertarte, lo primero que tú quieras para tu vida, lo declares, lo decretes, lo hables, lo manifiestes, aunque no veas nada. ¿Qué va a pasar? Que en tu mundo mental lo vas a crear. Todo depende de ti. Crear una realidad que realmente quieras vivir, o crear una realidad que no quieras vivir. Quizás en ese universo mental hayas creado en realidades que no te gustan actualmente. Esta es la pregunta. Esta es la ley del mentalismo. La mente es creadora. La mente lleva a cabo las cosas y además por vibración atrae hacia lo semejante. No llega exactamente lo que tú estás pensando. Quizás no llegue exactamente, pero llegue algo similar. Llegue algo que se parezca de cierta forma. Por lo tanto, procuremos pensar positivamente, ya que los pensamientos positivos siembran en nosotros y en nuestro subconsciente un semillero maravilloso de vibraciones luminosas que salen de nuestros cuerpos mentales y van a tocar otras mentes, estimulándolas en el sentido positivo, trayendo el éxito a nuestro mundo y a nosotros mismos. El que tiene confianza en sí mismo llegará a donde le propone, si busca el camino actuando inteligentemente con fe y entusiasmo y creyendo en esa mente superior, en Dios, en la luz, en el eterno, en el universo, no sé cómo tú lo conozcas, pero en esa mente superior, confiando, podemos alcanzar niveles de conciencia que el ser humano nunca se ha explicado. Y la pregunta que te hacía casi al principio del programa, ¿por qué crees que está pasando lo que está pasando en el mundo, especialmente en Estados Unidos? Nunca se había visto tantos ataques de personas desquiciadas, mentalmente enfermas. Esta es la pregunta que te hago el día de hoy. Y quizás digas, ¿dónde está la respuesta? Pues la respuesta está aquí, en la ley del mentalismo. Nosotros hemos creado la realidad
que queremos vivir, inconscientemente o conscientemente, diciendo palabras que muchas veces no estamos conscientes de lo que estamos diciendo. Y esa es una de las primeras leyes de la creación, la ley del mentalismo. Cuando tú ves realizado algo, primero se creó ¿dónde? En tu mente. Exactamente. Muy buena respuesta. Sí, ahí se creó primeramente. Y bueno, creo que ya casi estamos por acabar con nuestro programa. Pues solamente pudimos hablar de la primera ley, de la ley del mentalismo. Lo que nunca recordamos es que el mundo en que estamos viviendo fue creado usando casi siempre mal nuestra mente, pero ahora podemos invertir en forma consciente la condición, puesto quien comete un delito en forma consciente o inconsciente, lo cual no tiene ninguna diferencia, se condena por lo que el delito fue cometido y el acto fue llevado a cabo de igual manera. Quien piensa algo está creando como acto eso que piensa, porque la mente precipita. Bueno, amigos, gracias por tu sintonía, gracias por estar aquí presente. Nos quedan 6 leyes más. 6 leyes más universales, 6 leyes más de la creación. Dime qué te ha parecido el programa, me gustaría saber tus comentarios. Regálame un like ahí en Facebook si llegas a escuchar este audio, o si llegas a escucharnos en YouTube, también regálanos un like, comparte este audio. ¿Y qué tema te gustaría que abordáramos? Si te gustaría que habláramos de la historia de algún personaje en particular, como ejemplo, una pregunta que me hicieron, la pregunta hace algunos días, ¿dónde se inició el nombre de cristianismo? ¿Existía anteriormente o es algo nuevo? Sin atacar a nadie, sin hablar más de nadie, con mucho respeto a todos los escuchas. Y bueno, también una carta que se encuentra en Inglaterra. Vamos a hablar de esa carta de un comandante romano. Y esta carta de este comandante romano habla de un personaje sin igual. Un personaje que han pasado 2000 años y seguimos hablando de él. Que nació en un lugar enigmático. Que trascendió diferentes formas de la humanidad, diferentes aspectos. Quizás ya sepas el nombre. Sí, estábamos hablando de él mismo. Sí, estamos hablando de Jesús de Nazaret, personaje enigmático, donde hay una carta que está en el Museo de Inglaterra, donde habla de un comandante romano que da una explicación cuál fue su contacto con Jesús de Nazaret y cuál fue su experiencia, cómo era físicamente, da una idea, cómo era su forma de ser con los demás, qué es lo que lo impactó a este comandante, que literalmente su vida fue transformada. Esta carta existe, esta carta está documentada, esta carta es real, ya ha sido estudiada por un grupo de antropólogos, por un grupo de científicos que ya dieron verificación a esta carta y es una carta completamente auténtica. Una carta bastante interesante. Vamos a hablar de ella también, de esta carta. Relata la experiencia que tuvo este comandante a un encuentro con el gran maestro, el amado Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret. Y bueno, para también continuar hablando de nuestras leyes universales, las leyes de la creación.
Vamos a hablar de la próxima semana de la ley de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. La ley de la correspondencia, la ley del microcosmo. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Te agradezco tu sintonía, te agradezco por estar aquí presente. Tú dime si continuamos el programa o paramos. Vamos a hablar aquí con el equipo de apoyo. ¿Continuamos? Ok. Aquí me están diciendo que ustedes qué dicen allá. Continuamos con la ley de correspondencia. ¿Sí? A ver qué nos dice ahí las personas que en este preciso momento están conectadas. Bueno, que nos están escuchando en diferentes partes, a los amigos de Evox, que pues, la mayor parte nos escuchan a través de Evox en Europa. Tenemos ser oyentes en Francia, gracias a los amigos de Francia, a los amigos de Portugal, de Venezuela, tenemos amigos de México, a Estados Unidos, a todos esos países maravillosos, en Asturias, tenemos amigos en otras partes del mundo que ahorita no recuerdo, pero hasta allá. Te mando un fuerte abrazo y vamos a continuar con nuestro programa, la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia se basa en el enunciado de cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba. Este principio encierra la verdad de que entre los diferentes planos en que se manifiesta la vida y todo cuando existe en el cosmos hay una concordancia y correspondencia que los unifica y nos permite entenderla y reconocer la clave para dar la respuesta a las grandes inquietudes e interrogantes que encontramos en el transcurso de nuestra vida y en la naturaleza, ya que aplicando este principio veremos que las formas más minúsculas son un perfecto reflejo de las mayores. Veremos que el macrocosmos es igual al microcosmos y que el hombre mismo, al estudiar el átomo, comprendemos un sistema planetario y viceversa. Esta es nuestra segunda hora de nuestro programa. Vamos a hablar de la ley de la correspondencia, de la ley del universo del macrocosmos. Un universo que literalmente está inalcanzable ante el ojo humano, pero que hoy en día se han inventado máquinas especiales para estudiar ese universo de las bacterias. Bueno, para facilitar el estudio de esta ley, la filosofía hermética considera que la vida se manifiesta en los planos principales. Primero, el plano físico. Segundo, el plano mental. Y tercero, el plano espiritual. En realidad son uno solo. Únicamente están separados uno del otro por su grado de vibración electromagnética. De tal forma que a mayor vibración, tanto más elevado es el respectivo plano. Por lo tanto, no existe exactamente una línea que los separe, sino que se van esfumando el uno al otro hasta construir un todo armónico, siendo su punto de manifestación más bajo o denso, la materia, y el más alto, sutil, el espíritu. Podemos pasar del plano físico espiritual en forma ascendente o bien del plano espiritual físico en forma descendente. Para pasar del plano físico al mental es necesario aprender a catalizar la mente, y para pasar del plano mental al espiritual es necesario catalizar los tests, ya que aquí viene un tema muy interesante. Algunos de ustedes me han preguntado qué simboliza la estrella de David.
¿Qué influencia tiene un triángulo sobre el agua? ¿Qué pasaría si de repente yo hago un triángulo de cartón o un triángulo de madera, de cierta forma, una pirámide de madera, pongámoslo así? Estoy jugando, se me ocurre, no tengo nada que hacer por el momento o simplemente se me viene a la mente y quiero construir una pirámide de madera o de cartón y dejo un vaso de agua o dejo el agua en medio de esa pirámide durante 2 días. ¿Qué crees que pasaría? El universo mental, físico y espiritual, los tres haciendo un triángulo perfecto. Pues ha habido estudios y ha habido experimentos a través de los años. De hecho, hay una organización que se especializa en triángulos. En triángulos, solamente estudian lo que es el triángulo en Miami. Y han hecho experimentos y han puesto agua, comida, especialmente agua, y la han dejado en medio de ese triángulo y ya ha pasado 3 días. ¿Y qué crees que ha pasado con el agua? Examinan el agua y pasa algo muy espectacular. Sí, así como lo pensaste, como lo creaste en este preciso momento. Se forman partículas diminutas de pequeños diamantes en el agua. Y hay una transformación en el agua. Hay una influencia espiritual, mental y física en el elemento agua. Y han puesto agua de la llave, agua que no es potable, agua que literalmente nadie se atrevería a tomarla, y la han dejado en medio de este triángulo, en medio de estas 3 leyes: la ley del mentalismo, la ley de la espiritualidad y la ley física, leyes universales. Han dejado esta agua en este triángulo, agua que no es potable, agua que literalmente no es tomable, y han dejado esta agua, han hecho este experimento y lo han dejado ahí por 3 días, y la reacción del agua, porque el agua es un ser vivo, es vida, tiene su vida propia el agua, el H2O. Toma un aspecto del agua que es completamente cristalina, es completamente potable, es completamente más limpia que cualquier filtro que exista en la Tierra. Hace una transmutación energéticamente que los científicos se han quedado perpletos al experimentar las 3 leyes del triángulo. Por eso es que vemos la estrella de David, que simboliza, como es arriba, es abajo, que simboliza también la energía masculina, energía femenina. Energía masculina, el triángulo da hacia arriba, y la energía femenina da hacia abajo, y que las dos son dos perfectos equilibrios que forman de cierta forma un portal. Y es muy interesante. Un día vamos a hacer un programa sobre la estrella de David, por qué se llama la estrella de David y cuál es su origen. Vamos a hablar del tetragramatón. Y bueno, continuando con esta temática, por medio de la ley de la correspondencia podemos, partiendo del átomo, conocer las moléculas, los tejidos y los microcosmos, y a partir del microcosmos analizar los sistemas solares, planetas
y lunas, ya que en el microcosmos se puede examinar los planetas, así como lo escuchaste, en el mundo de las moléculas, en el mundo aparentemente invisible ante los ojos humanos. Desde ahí se han descubierto grandes datos. Los sistemas solares, planetas y lunas, lo cual nos lleva a conocer las galaxias desde ahí al cosmos. Igualmente podemos conocer la correspondencia que existe en el plano físico y astral y comprender cómo un ser al desencadenar por correspondencia va al lugar que le corresponde, de acuerdo al manejo de energía realizado por él durante su vida como encarnado, como en este plano físico. En este mismo principio nos permite entender que tal como es arriba, un Padre todopoderoso, creador, bajo él, es un Hijo que también tiene la capacidad de crear, porque ha sido creado a su imagen y semejanza. Igualmente, ese principio nos permite conocer estudiando la respiración. Por ejemplo, la creación y la transformación de los mundos y sistemas. En igual forma, conociendo la estructura misma del ser humano, veremos que ésta tiene una similitud con los mundos. Por eso se dice que las almas y los mundos se parecen, porque hay una correspondencia o correlación. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando hablamos de que los mundos, por eso se dice que las almas y los mundos se parecen, ¿qué tiene que ver el alma con los mundos que existen en el macrocosmos, que existen en el universo? ¿Qué tiene que ver mi personalidad o mi forma de pensar o de actuar con el cosmos? ¿Qué tiene que ver eso? Pues mucho. Para empezar, se han hecho, nosotros como seres humanos estamos compuestos de un 70 a un 75% agua. Todo nuestro cuerpo está basado en agua. Somos agua. ¿Qué pasa cuando la luna está en luna llena? Hay a ciertas personas que dicen que se vuelven lunáticos, ¿sí? Hay personas que les afecta la luna, que empiezan a desvariar con su forma de pensar, de actuar y de hablar. ¿Por qué? Porque la luna rige sobre cierto tipo de personas. Ciertos planetas tienen una influencia dentro de nosotros. ¿Cómo es eso? Sí, es una ley universal, es una ley de correspondencia. ¿Por qué? ¿Por qué influyen esos planetas sobre nosotros? ¿O por qué influye el Sol o la Luna o otros planetas muy lejanos sobre nosotros? ¿Por qué? Porque somos 70% agua y el agua puede ser transmutada. El agua es un elemento vivo, es un elemento con inteligencia propia. Es un elemento donde sin agua no podríamos vivir. Y eso hace que de cierta forma seamos influenciados por el alineamiento de los planetas. Eso ya lo hablaban los sumerios, ya lo hablaban los aztecas, ya lo hablaban los hebreos, ya lo hablaban los egipcios, ya hoy lo habla la astronomía, la astrología, que literalmente lo hablaba el libro de Daniel. Ahí en el libro de Daniel, el libro de Job, cuando hay un pasaje donde Dios, el Eterno, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba construyendo
el macrocosmos, cuando yo estaba construyendo los planetas que vendrían a influenciar sobre tu vida. Y ya vemos muchos pasajes bíblicos, muchos pasajes antiguos donde hablan influencias de planetas sobre la creación. ¿Por qué? Porque estamos compuestos de agua y hay una gran influencia entre el universo, entre el macrocosmos, como una bacteria puede afectarnos bastante, como el cosmo, el macrocosmo, hablamos del universo en totalidad, puede afectar la influencia sobre la Tierra primero, y la Tierra desprende sonidos que conscientemente no escuchamos, y vibraciones. La Tierra tiene su propia vibración. Tú ves un objeto literalmente ahí estático, ¿no? Que no se mueve, un vaso, pones un vaso sobre la mesa, si no tiembla no se mueve. Pero hay lentes muy especiales que la ciencia tiene, los científicos, y han comprobado que aunque ante los ojos humanos de una persona ese vaso no se está moviendo, pero con estos lentes especiales pueden ver cómo el vaso tiene una vibración. Todo está vibrando, solamente que no nos damos cuenta. Y si esos planetas o esas influencias influencian sobre la Tierra, influencian la vibración de la Tierra. Y hoy en día lo que está pasando es de que la Tierra, la vibración de la Tierra está cambiando, se está elevando. Por eso es que empiezan personas que son afectadas por la influencia planetaria, por la luna, por el sol, por la vibración de la Tierra, por lo que consumen, por lo que piensan, por lo que comen. Todo es una influencia. Y eso suma a que estas personas de la nada cometan una locura. Porque la vibración de la Tierra es tan elevada, se está elevando tanto, que hay personas que literalmente no lo van a poder comprender, porque no han trabajado su conciencia. Y eso va a afectar. Yo te puedo decir, como terapeuta, como estudiante de psicología, puedo ver cómo los sonidos afectan las neuronas del cerebro. Las neuronas del cerebro están basadas en son microorganismos que se conectan entre sí a través de pequeñas, diminutas descargas de electricidad, y que hay una influencia, depende del sonido que ellas escuchen, porque son seres pensantes individuales, tienen su propio pensamiento. Una neurona tiene un propio pensamiento. Ellas también tienden a atacarse a sí mismas cuando hay una mala influencia externa como interna, y eso produce el caos, ¿no? Y eso produce muchas enfermedades. Realmente estamos entrando a una nueva era, y realmente a mí realmente me sorprende salir en la calle y ver a las personas que no están conscientes de quiénes son, que no se dan un tiempo para conocerse a sí mismas, que realmente está habiendo un cambio, y son cambios radicales, y que necesitamos estar en constante autoobservación, en constante observación a nosotros mismos, y observando también el mundo externo, el mundo del universo. Ya hace algunos días estaban unos científicos hablando que había un planeta, una estrella, digámoslo así,
una estrella que nunca había aparecido en el sistema solar y que de repente apareció, y se dice que esta estrella o este planeta móvil es literalmente más grande que la Tierra misma, mucho más grande que la Tierra. Y bueno, esto es lo que está pasando. Algunos estaban diciendo que probablemente sea Nibiru, el planeta que hablaban los sumerios. Otros piensan que probablemente solamente sea una estrella fugaz. Otros piensan que probablemente los sumerios no estaban tan mal, que no estaban tan fuera de sí. Y bueno, esta es la idea. Esta es la idea de cómo trabaja la ley del mentalismo y la ley de la correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es el mundo del macrocosmo, es el mundo del microcosmo, como es el mundo del universo, como es el mundo diminuto, el mundo que no vemos, y cómo pasa a afectar al ser humano como plano. Como el ser humano está en medio de esos dos mundos, nos afecta directamente. Y bueno, ya casi estamos por irnos, y quiero agradecer inmensamente a todos los amigos que estuvieron conectados con nosotros por vía YouTube, Spreaker, Evox y Facebook. Y bueno, a los amigos de Google Plus, ¿verdad? Y a todos los amigos que nos están escuchando, que están descargando el audio en este preciso momento. Te doy las gracias por tus descargas, gracias por tus likes, gracias por tu manita arriba, gracias por suscribirte a nuestro canal en YouTube. Te agradezco inmensamente. Y bueno, con esta frase te dejo: como es arriba, es abajo. ¿Cómo tú miras el mundo actualmente? ¿Estás al pendiente de lo que está pasando o simplemente ignoras la ley del mentalismo y la ley de la correspondencia? Esa es la pregunta. Y bueno, te quiero agradecer inmensamente por tu sintonía, por tus descargas, por estar ahí presente. Gracias. Gracias una vez. Gracias. Mi nombre es Misael García y esto fue la Biblioteca de Slomo. Abre tus sentidos a otras realidades y mantén tus ojos abiertos, estudiando tu ser interno y tu ser externo, mirando. Probablemente el día de hoy puedas ver algún nuevo planeta en el cielo o algún objeto no identificado. Bueno amigos, por mi parte fue todo. Gracias, nos vemos la próxima semana. Envíanos tus mensajes, envíanos qué tema te gustaría que abordáramos o de quién te gustaría que habláramos. Claro, no de tu vecina, sino de algún personaje que haya marcado la historia de la humanidad. Vamos a hablar sobre los templarios también más adelante. Pues gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Esto fue la Biblioteca de Slomo.